Bien, muy buenos días. Empezamos entonces la sesión del 8 de julio de 2020. Ya les voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces, para el día de hoy vamos a trabajar dos temas fundamentales. ¿Cuáles son? El primer tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con la explicación del arranque en un motor trifásico con inversión de giro. Vamos a hablar también de la conexión estrella y de la conexión triángulo en un motor de jaula de ardilla trifásico. Y también vamos a hacer un arranque de estrella triángulo con temporización. Entonces, esos van a ser los distintos temas que vamos a trabajar en esta sesión en línea del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, en esta oportunidad, entonces, vamos a, acabé de tener mi video para que podamos trabajar un poquito y mostrarles de la mejor forma. Entonces, tengo el archivo que no es abierto. Espérame un segundo. Entonces, ya yo aquí tengo el diagrama montado y lo que voy a hacer es explicarles a ustedes cómo funciona el arranque de un motor trifásico con inversión de giro. Entonces, muchachos, aquí, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Para hacer la inversión de giro en un motor trifásico, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el proceso de invertir dos fases, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros realizamos el proceso de invertir dos fases, nosotros entonces ya podemos hacer el proceso de, ya mejor dicho, ya se hace el proceso de inversión de giro. Entonces, en esta pantalla que les estoy mostrando, entonces lo que tenemos aquí en Cadecimu es el esquema tanto de control o maniobra y el esquema de potencia para realizar este esquema con lógica cableada, ¿de acuerdo? Entonces, así las cosas, vamos a empezar a hacer el proceso de simulación y a explicarle cómo se hace. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya está todo el circuito como tal, está completamente ya montado. En esta primera parte tenemos unos seccionadores, unos fusibles, vamos a ponerlos en línea para que puedan, para que tenga esta, digamos que es la protección central de todo el ejercicio. Y aquí tengo entonces unos termomagnéticos que estoy activando. En este momento, ¿qué tengo, muchachos? En este momento, aquí lo que yo tengo entonces es el termomagnético tripolar, en donde yo lo estoy poniendo para la fase, fase 1, fase 2 y fase 3. ¿De acuerdo? Y acá tengo otro termomagnético, magnetotérmico, para la parte que tiene que ver con control. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de potencia vamos a utilizar realmente dos contactores, KM1 y KM2. En este momento también quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros tenemos KM1, estamos hablando en la norma IEC. ¿Qué quiere decir? La norma IEC lo que nos dice es, cuando usted encuentra primero las letras y luego el número, lo que significa que es. Lo que significa es, uno está trabajando con la norma IEC. Y número dos, aquí que es importante mencionar, como ustedes saben, la letra K está reservada ¿para qué? Está reservada para un contactor, para un relé, ¿cierto? La letra M está utilizada ¿para quién? Para hablar de la función principal, hablar por la función principal del asunto, y el número hace referencia entonces a qué posición o qué contactor es en el circuito que nosotros estamos montando. Pero también puede llegar el caso de que yo tenga, por ejemplo, en algún esquema que yo encuentre, no encuentre, por ejemplo, KM1 como es normalmente lo que nosotros encontramos, sino que encontremos K1M. Cuando ustedes se lleguen a encontrar letra, número, letra, eso quiere decir que estaríamos trabajando
bajo la normativa UNE. Y esa normativa es sobre la Unión Europea y a pesar de que dicen lo mismo, cambia la nomenclatura como está. Si yo encontrara K1M, querría decir entonces que es un contactor, es el primer contactor del circuito y que hace funciones de mando. En sentido práctico funcionan exactamente igual, muchachos. En sentido práctico funcionan exactamente iguales, pero la diferencia es la nomenclatura que se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como lo podemos ver, observar, vamos a poner aquí un spotlight. Como podemos observar, aquí en esta parte están nuestros dos contactores que me permitirán hacer mi inversión de giro. Y aquí tengo mi protección, ¿cuál? Mi protección térmica, ¿cierto? Entonces, en este momento, ya tenemos esa claridad de qué tenemos en el circuito de potencia, ¿cierto? Y ahora vamos a explicar el circuito de control. Ahora que vemos nosotros el circuito de control, aquí lo que nosotros podemos ver realmente que es, aquí nosotros tenemos el circuito, los contactos, ¿cierto? Normalmente cerrados y normalmente abiertos de F2. Recordemos que F2 es el que es el térmico, ¿cierto? El relé térmico. Recuerden que si el sensor térmico está activo, ¿cierto? Este contacto 95 y 96 que nosotros tenemos aquí, F2, 95 y 96, este contacto está normalmente cerrado. En el momento en que yo, salto el térmico, que es lo que acabé de hacer, automáticamente el contacto 95 y 96 del relé térmico, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es realizar el proceso de apertura, ¿cierto? Es decir, que pasa a abrirse. Pero el contacto normalmente abierto del térmico, que es 97 y 98, entonces si ustedes se dieron cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a cambiar de estado y por eso aquí tenemos un piloto, una luz piloto, que nos está indicando ¿qué? Que nos está indicando que el relé térmico se saltó. Entonces, esto como para recordarlo también, ya aquí está otra vez en situación normal. Entonces, contacto 95 y 96 del relé térmico es normalmente cerrado y el 97 y 98 es normalmente abierto. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una palanca, ¿cierto? Que me permite, o mejor dicho, más que una palanca, es un botón de parada. Este botón de parada, aquí que es importante mencionar, que nosotros estamos haciendo una inversión de giro que necesariamente tiene que pasar por parada. Y aquí me voy a permitir explicarles también algo que se llama corriente, algo que nosotros conocemos como la corriente de contramarcha. ¿Qué significa esto, muchachos? Cuando nosotros estamos manejando un motor, ¿qué es lo que realmente está pasando? Yo conecto las fases de una determinada manera y, por ejemplo, el motor lo que va a empezar es a girar hacia la derecha, ¿cierto? Y el motor, normalmente, a cualquier motor que yo tengo que aplicarle una carga, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo al motor le aplico una carga, quiere decir que él tuvo que haber vencido su propia inercia y la de la carga para generar un proceso de movimiento. ¿Qué va a suceder, muchachos? Va a suceder lo siguiente. En el momento en que usted tiene girando el motor a la derecha, pero usted llega a presionar un botón para que el motor cambie de giro, en ese momento, si usted lo hace de manera directa, el cambio de giro, lo que va a hacer es que se van a repolarizar el motor, ¿cierto? Porque anteriormente yo les había comentado que lo que sucedía para cambiar el sentido de giro era que yo tenía que cambiar dos fases, ¿cierto? Entonces yo estoy repolarizando el motor. Cuando yo repolarizo el motor va a la derecha y bruscamente tiene que empezar ¿hacia dónde? Tiene que empezar hacia la izquierda. Pero ¿qué va a suceder, muchachos? Lo que va a suceder es que va a aparecer ese fenómeno de corriente de contramarcha. ¿Por qué? Porque yo llevaba una corriente que ya se iba desplazando, ¿cierto? Que iba haciendo que el motor se moviera, pero en el momento en que yo hago el cambio abrupto,
digamos así que lo que voy a encontrar son dos corrientes en sentido contrario. Y aquí va a pasar una cosa, esa corriente de contramarcha que aparece cuando yo tengo el motor, esa corriente de contramarcha va a ser mucho más grande que inclusive la corriente de arranque. Y aquí que es importante mencionar, si ustedes bien lo saben, la corriente de arranque es de 5 a 7 veces y yo estoy hablando que la corriente de contramarcha es mayor que la corriente de arranque. Eso quiere decir que van a tener muchísima cantidad de amperaje circulando y lo que pueden dañar es la integridad tanto del circuito de potencia como el mismo motor. Entonces puede dejar todo de funcionar básicamente porque lo que están haciendo, por así decirlo, es casi un corto descomunal. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer inversiones de giro, tenemos que pensar en dos cosas, o hacerlo a través de un paro, y ese paro siempre va a ser necesario ¿para qué? Para que el motor logre pararse y ahí sí yo puedo hacer la otra marcha, el cambio de marcha. Ahora, también hay otra forma de realizarlo y es hacer un proceso de temporización para que yo pueda trabajar esa parte. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente yo necesito un tiempo para que el motor pare y yo pueda hacerlo. Entonces, si yo lo temporizo, lo que estoy haciendo es que estoy temporizando de manera tal que en este caso, si ustedes se dan cuenta, el contactor KM1 es el que va directo y el contactor KM2 es el que entra, es el contactor que entra para hacer el cambio de giro. Entonces yo temporizaría o esperaría un tiempo prudente para que el contactor KM2, una vez que yo haya presionado marcha izquierda, pueda empezar a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, ya dicho esta parte de la corriente de contramarcha, voy a seguir entonces con el circuito esquemático de control que tenemos aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, S2 aquí me dice que lo que yo tengo es una marcha derecha. Entonces, cuando ya yo tengo aquí por ejemplo, no ha empezado a girar el motor. ¿Por qué? Porque yo no le he dado marcha derecha. Entonces, cuando yo le dé marcha derecha, aquí, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, aquí el motor empieza, perdón, lo tengo al revés. Tengo al revés las fases, pero bueno, no pasa nada. Cuando ya yo le di aquí, me quedó al revés marcha derecha y marcha izquierda. Aquí, ¿qué es lo importante que voy a mencionar? Fíjese lo que sucede. En el momento en que yo le doy, recuerden que aquí está al revés, aquí es marcha izquierda y acá marcha derecha. Cuando yo le doy marcha izquierda, entonces aquí el contactor S2, ¿cierto? Empieza y automáticamente se me va a energizar KM1. En el momento en que se energiza KM1, automáticamente, si ustedes se dieron cuenta, voy a hacer un stop aquí. En el momento en que yo doy aquí marcha, ¿cierto? Se energizó y automáticamente se energizó el contactor KM1. Si se dieron cuenta, se volvió rojo y el motor entonces empezó ¿a qué? El motor entonces empezó a moverse. Pero si ustedes se dieron cuenta, aquí yo tengo un brazo adicional y este brazo adicional que yo tengo es un contacto normalmente ¿cómo? Normalmente abierto. Fíjense que en estado de reposo, ya aquí le di esto en estado de reposo, este es un contacto normalmente abierto ¿de quién? De KM1. ¿Qué quiere decir? Que este contacto KM1 que yo tengo aquí a este lado me está permitiendo realizar entonces que el motor se quede como, se quede completamente enclavado, porque en el Una momento, memoria. exactamente, funciona como una memoria, ¿cierto? Y entonces este señor, que este contacto que era normalmente abierto, en el momento en que yo presioné, se activó la bobina KM1, ¿cierto? Él lo que hizo fue hacer el proceso de cierre de este contacto, que es lo que nosotros podemos estar viendo en este momento de aquí. Y luego de eso, entonces, también se enciende la luz piloto X1, H1. Y abre el otro Entonces, contacto, ¿no? ahí ya lo que me está indicando es que se está moviendo. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo, si se dieron cuenta, aquí en esta parte yo tengo un control que es KM2. Tengo en esta línea un contacto normalmente cerrado de KM2.
¿para qué creen ustedes que yo tengo que poner ese contacto cerrado de KM2 allí? Para que no se puedan activar los dos a la vez, ¿no? Para que no se puedan activar los dos a la vez, ¿cierto? Entonces, muy bien, Marlon. Entonces, eso mismo me está pasando por acá, en esta otra parte que yo tengo acá, que tengo un contacto normalmente abierto de KM1, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo lo tengo que realizar. Ahora, yo le puedo dar a ese 3, mire que yo lo puedo estar dando que marche a la derecha, recuerden que están al revés, que le dé, y ahí yo estoy activando el contacto, pero sin embargo, como KM1 lo tengo normalmente abierto, quiere decir que yo no lo voy a poder activar. Entonces, efectivamente, yo solamente puedo hacer uno de ellos, ¿cierto? Porque los tengo truncados para ello. Señor. ¿Eso es por seguridad? Claramente, esto lo tenemos que realizar por seguridad, porque acuérdense que les acabo de explicar ahora lo que tenía que ver con la corriente de contramarcha, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si yo llego a hacer esto, lo que si no tuviese esta protección, los dos contactores se activarían sin ningún inconveniente. Y si yo llego a tener los dos contactores, aguas arriba del motor, ¿qué es lo que le va a estar llegando? Le va a estar llegando absolutamente todo. O sea, imagínense que le van a estar llegando dos fases al mismo tiempo. Entonces usted lo que va a hacer es un cortocircuito trifásico ni del más berraco, en donde todo se le va a dañar motor, se le va a dañar control, paro, emergencia, todo, absolutamente todo se le va a dañar. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Este tipo de cosas, sobre todo cuando vamos a hacer los montajes, muchachos, hay que tenerla muy, pero muy en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, lo que vamos a realizar es que vamos a dañar absolutamente todo y el riesgo que vamos a crear allí. Entonces, ese pedacito es por seguridad y hay que hacerlo. Y también entonces para poder nosotros hacer el cambio de marcha, necesariamente tengo que hacer la inversión por parada. Y en el momento en que yo hago la parada, automáticamente ya puedo presionar el otro botón, ¿cierto? Y en ese momento ya yo puedo entonces tener, si ustedes se dieron cuenta, ya el motor empezó a girar para el otro lado y se energizó entonces, ¿quién? Se energizó KM2, el contactor 2, ¿cierto? Y automáticamente pues ya esta primera parte se desactivó y lo vuelvo a tener. Entonces, este es un proceso de inversión de giro de un motor trifásico, con cambio de giro por paradas. De momento, ¿tenemos alguna pregunta, duda, comentario que queramos hacer sobre este ejercicio que acabamos de realizar? No, profe. No, señor. Muy bien. Claro. Bien, entonces con esto vamos a finalizar la primera parte de la sesión en línea. Entonces ya de esta sesión nos queda menos de un minuto. Entonces voy a cerrar esta y abrimos otra sesión igual con el mismo enlace y demás, ¿de acuerdo? ¿Break? No, no hay break. Seguimos de totazo. ¿Desayuno? Ay, hasta ahora, mijito. ¿A dormir? Levántense temprano, a ver. Entonces, ya cierro y volvemos a empezar.